Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Hace una semana, en este mismo lugar, presentamos, junto con la Secretaría del Trabajo, una exposición sobre el comportamiento de los desempleos que se habían generado producto de esta pandemia a partir del 13 de marzo, que fue la fecha en la que empezamos a observarlo, en vinculación con el tamaño de las empresas en las que trabajaban estas personas. Y la verdad que es muy coincidente con lo anterior respecto al comportamiento de las comunidades. Lo ha dicho el presidente, lo pequeño es bello, porque estas pequeñas empresas tenían un comportamiento solidario con sus trabajadores y esto no se replicaba necesariamente con las grandes empresas, que eran las que estaban dando más de baja. Nosotros tenemos un criterio. Hay empresas que dan de baja para compensar los ingresos y hay otras que resisten porque pues la vinculación, cuando son pequeñas empresas con menos trabajadores, pues quizás son más personales o porque cuando van a dar de baja a las personas es porque ya van a cerrar y entonces el comportamiento parece ser diferente. En ese sentido, si pueden pasar la siguiente, en el Seguro Social, si vemos el número de registros no patronales, porque tenemos los registros patronales, sino los RFCs, tenemos estos grupos de empresas por números de trabajadores, es decir, de 1 a 5 trabajadores de 923,000 empresas registradas en Seguro Social. Tenemos 623,000, es decir, es el grupo más grande, son 67.5% del total de las empresas registradas. Después, el siguiente grupo, de 6 a 10 trabajadores, son 13.6%, y así de 10 a 20 son el 8.3%, de 20 a 50, 5.8%, y de más de 50 trabajadores, el 4.9%. Insisto, esto es el número de registros, es decir, el número de patrones, si lo vemos en términos del pago de cuotas. Si podemos pasar a la siguiente. Es solamente para observar en qué sectores es donde están estas empresas. En las más pequeñas, de 5 hasta 5 trabajadores, en la parte de transformación, pero sobre todo comercio y servicio para empresas, son las que concentran más. Entonces, en este caso, los comercios son las misceláneas, los abarrotes, pequeños comercios que hay por todo el país y que tienen ese porcentaje o ese número de trabajadores, entre 1 y 5 trabajadores. Luego de 5 a 10 se sigue comportando más o menos igual, con distribuciones similares. Entonces, si podemos ver la siguiente, el planteamiento que se está presentando el día de hoy es que a las empresas que hayan conservado a sus trabajadores, el promedio de sus trabajadores durante los últimos 3 meses y el salario de estos, porque también hemos visto comportamientos en donde no se da de baja al trabajador, pero sí se baja el nivel salarial. Entonces, a las empresas que no han dado de baja a la plantilla ni han bajado el salario, se ofrecen estos créditos a la palabra por 25,000 pesos. Serían créditos a pagarse en un plazo de hasta 3 años, a partir, como ya lo ha mencionado el presidente, del 4 de mayo, mediante transferencias electrónicas. Y, por último, si lo podemos ver acá, estas serían las tasas de interés. Para las empresas de 1 a 10 trabajadores, una tasa de interés del 6.5%, como se ha dicho, distribuido a esos 3 años. De más de 10 a 20 trabajadores, una tasa del 7.5%, de 20 a 50 trabajadores, una tasa del 8.5%, y ya más de 50 trabajadores, una tasa del 10%. Aquí es importante decir, se ha mencionado en otras ocasiones, el día de hoy la tasa de interés interbancaria de equilibrio del Banco de México es de 6.5%, para los, digamos, la tasa con la que el banco le da a los otros bancos, es decir, las transferencias. Entonces,
la tasa inicial, que es idéntica a la tasa de interés interbancario de equilibrio, es prácticamente la transacción, vaya. Entonces, son créditos que no existen en la banca comercial. Nadie hoy presta al 6.5%, incluso al 10%, pues es también muy difícil. Y creemos que sobre todo para este primer grupo, que es un número importante de empresarios, de patrones, pues puede ser algo muy favorable justamente para los próximos meses, y además algo que va a ser muy fácil de poder aplicar. Las condiciones, digamos que las reglas de operación son esas las que se han señalado, que no hayan dado de baja, que hayan mantenido la plantilla y que hayan mantenido los niveles salariales, para que entonces nosotros pues podamos identificar claramente quiénes son estos trabajadores, estos empresarios, estos patrones que han sido solidarios con sus trabajadores y que en este momento en el que se están empleando las medidas de contingencia, pues tendrán una forma también de no solo de retribuir, sino de también mantener esta actitud, esta conducta solidaria. Gracias, señor presidente.